días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, que vamos a consagrar en esta oportunidad al tema del nuevo retiro que ha sido autorizado por el Congreso de la República y aprobado por el Ejecutivo. Esta decisión, cuyo monto está calculado porque se prevé que varios millones de aportantes a las OFPs decidirán retirar el monto equivalente a 4 unidades impositivas tributarias, es decir, algo más de 20.000 soles. Hemos invitado a varias personalidades que se interesan en estos temas desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de las pensiones, o ambos a la vez, para entender qué consecuencias puede tener esta decisión y qué ha causado que el Perú haya llegado en esta circunstancia en el año 2025 a una decisión de ese tipo por 8ª vez, de manera diferenciada al de otros países que tienen modelos similares al nuestro de pensiones, es decir, privadas y públicas a la vez, para que se autorice un retiro que tendrá sin duda consecuencias para quienes retiran ese dinero. Muchos de ellos se quedan sin fondos para tener una pensión cuando cesen su actividad laboral. Ese es un problema de mediano o largo plazo. Pero hay un impacto también sobre la economía general de nuestro país y el mercado de capitales, puesto que este sistema había sido pensado también para disponer de capitales que son invertidos en sectores diferentes y cuya rentabilidad hace que lo que uno aporta a la AFP crezca considerablemente. Esos argumentos no han sido tomados en cuenta por quienes han considerado que había que permitir que muchos peruanos saquen todos los fondos de los que disponen, o por lo menos, como he dicho, 4 UITs. La ley ha sido aprobada por una amplia mayoría, 116 votos a favor, ninguno en contra. Hay que destacar eso. Hay 4 personas que prefirieron abstenerse 4, pero que votaran contra la ley, ninguno. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué parece vergonzante para algunos congresistas haber votado a favor de esta ley? Para responder a esas preguntas, hemos invitado aquí a la cabina de RPP al economista Alejandro Indacochea, que nos ha ayudado en otras oportunidades ya. Es un investigador, es un consultor, profesor universitario, de la misma manera que el profesor de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, y junto a él hemos invitado al abogado Víctor Hugo Montoya Chávez, quien fuera jefe de la ONP, es decir, el organismo del Estado para gestionar pensiones públicas, es decir, de aquellos que no han querido pagar a un fondo privado, sino acogerse a lo que era tradicional en nuestro país y que hasta hace 30 años era el único mecanismo, el de la ONP. Y vamos a contar con una comunicación telefónica desde Nueva York con el economista Jaime Reuche, que es el vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la Agencia de Calificación Financiera Moody's, al cual ya hemos escuchado durante la semana, pero queremos escuchar nuevamente en relación con ustedes tres y sobre todo para ver cómo ha evolucionado su visión de este tema desde el día en que se anunció que el Congreso votaría esta ley. Comenzamos con el economista Alejandro Indacochea. Quiero que dé su reacción, usted que viene del extranjero, creo que está largo tiempo en China, vuelve a nuestro país y cae rápidamente en las decisiones, en los debates parlamentarios y en los votos, como de esta ley. Repito, un voto curioso, 116 a favor, 4 abstenciones y 0 en contra, lo cual no corresponde para nada a lo que uno ha visto reflejado en la opinión pública, entre los especialistas y en la prensa. Entonces, señor Indacochea, tiene usted la palabra. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación al programa. Mira, antes de entrar al análisis técnico, me gustaría señalar 2 hechos políticos importantes que llevaron a que en menos de una semana cambiara de opinión todo el Congreso, como lo mencionas. Solamente 4 abstenciones, nadie en contra, todos a favor, habiendo presentado una ley que demoró más de 3 años con amplio consenso en el Congreso. ¿Qué llevó a ese cambio? ¿Qué llevó a que la presidenta salga de improntos el día lunes a declarar de que el dinero era de todos y había que hacer un nuevo retiro, contradiciendo al ministro de Economía? 2 hechos. El primer hecho es la denuncia que hicieron los programas periodísticos,
donde el ministro de aquel entonces del Interior hacía gestiones ante el ministro de Justicia para favorecer cambiar de penal a un sentenciado por narcotráfico a 25 años. Este hecho, Fernando, sería grave en cualquier país. Implicaría la renuncia en otras condiciones, tiempos aquellos de todo el gabinete. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué significa este hecho cuando en el mundo hay una guerra contra el narcotráfico? Lo estamos viendo con el señor Trump. ¿Qué opina la embajada americana ante ello que haya dos ministros que hagan una gestión de ese tipo? Y el segundo hecho que se han asustado ha sido la marcha en las calles. Ahora, ¿qué implicancias tiene esto? Evidentemente, implicancias en que el fondo de pensiones, fuera de que gente que se va a quedar sin un futuro, sin una pensión más adelante, hay un retiro prácticamente, con el octavo retiro se está reduciendo esto a 32.000 millones de dólares, alrededor de la mitad de la cifra de lo que era anterior, ¿no? Yo creo que aquí el problema es múltiple. Por un lado, las AFPs no han sabido ganarse la opinión pública, Fernando, no han sabido explicar el sistema previsional. Durante mucho tiempo mantuvieron el sistema en el cual se cobraba una comisión perdiendo mi fondo. Lo lógico era, si yo ganaba, con gusto pagaba la comisión, pero si perdía debió haber una comisión mínima. Por otro lado, no hicieron un programa de cultura previsional, no se ganaron la opinión de la población, explicarle que tienes que evitar una hipoteca futuro, la deuda intergeneracional, porque si yo no... Al principio creo que sí, en los años 90 y a principios de los años 2000 hubo muchas campañas para que la gente quiera afiliarse, ¿no? Pero no lo explicaron, muy a la ligera, y no lo explicaron en la forma de vida, ¿no? Eran simples comunicados de las AFPs, en periódicos o en medios. Pero habían personalidades, el propio Javier Pérez de Cuellar, creo que participó en una de esas campañas de explicación de la importancia que esto tenía. Cierto, pero había que explicarle a la población, al ciudadano, mira, ¿por qué en el mundo el sistema de pensiones es obligatorio? No como dice la señora presidenta populistamente, decir, el dinero es de ustedes y hay que repartirlo. ¿Por qué? Porque tendemos a ser cortoplacistas y no se piensa en el futuro. Entonces uno genera una deuda intergeneracional, hipoteca a los hijos, quita calidad de vida. Hay personas que han hecho saber que sí piensan en el futuro y que han hecho cálculos, y los cálculos los han llevado a darse cuenta que lo que iban a recibir era demasiado poco y que en consecuencia no valía la pena. Excelente tu comentario. No es un comentario, de acuerdo. Yo transmito lo que hemos escuchado. Es que estoy de acuerdo con ello. Es que hay algo que no se ha explicado. Se sigue pensando en la jubilación a los 60, 65 años. Hoy día la expectativa de vida en el país ya es 77. Y nos vamos camino a los 80. Entonces, las mujeres creo que ya están en los 80, en buena hora para ellas. Y la ley es machista, porque la ley hace que la mujer se jubile antes y viva más, que es lo que está sucediendo. Entonces son 20 años, 25 años, donde no me van a alcanzar los recursos. Y las AFP vendieron una imagen de que me iban a sobrar recursos y iba a vivir un mundo feliz. Debimos hasta los 115 años, ¿no? Claro. Además, pero ahí incluso le faltó comunicación, porque no era que iba a vivir 110 años, sino las probabilidades que viva hasta 110 años eran mínimas y no pudieron aclarar eso al público. Pero mira, muy brevemente, si en un mes me descuentan el 10%, en un año es 1.2 sueldos. 20 años que trabaje son 24 sueldos. Si yo vivo 24 años, 20 años, por 12 meses son 120 meses. Con esos recursos, por más intereses que generan, pongamos que se tripliquen, voy a tener que vivir con las 3/10 partes del sueldo. Muy bien, hemos había comprendido que a la población. Ha intentado una interpretación política de las motivaciones que tuvo el gobierno y el Congreso también. Su opinión sobre el tema, señor Castellanos. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto. Sí, claramente esto tiene una lectura política, ¿no? De otra forma, a 7 meses de las elecciones. De otra forma, no puedes explicar por qué las mismas personas que aprueban una reforma de pensiones hace un año, donde dicen que va a haber una pensión mínima, por lo tanto no se pueden hacer más retiros, ¿no? Lo cual tiene sentido. Hoy día, como tú dices, unánimemente casi dicen, no, hay que retirar porque es la plata de las personas. No resiste ningún análisis técnico, no es positivo
creo que no es positivo, en general es popular, es claramente, ¿no? Hoy día es pan para hoy, hambre para mañana, pero ese es el estándar de políticos que tenemos ahorita, ¿no? O sea, desafortunadamente así se están manejando, ¿no? O sea, como decía alguien por ahí, tienen sus principios, pero sus principios pueden cambiar si... Groucho Marx, ¿eh? ¿No? Sí. Entonces, por ahí va la cosa. Con relación a lo que comentó Alejandro, sí, de acuerdo. O sea, bueno, somos un país pobre, no alcanza para tener un sistema pensionario. Ese es al final el punto de base, que somos un país pobre. ¿Pobre o porque los salarios son bajos? Por las dos. Bueno, somos pobres porque los salarios son bajos y somos un país informal. Entonces, la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje de mi pensión respecto a mi sueldo promedio, es normalmente, como dice Alejandro también, 30-40%, en un buen caso. Es decir, si yo gano 1.000, mi pensión va a ser 400, pero es 400. Si gano 3.000, mi pensión, más o menos, mal sumando, va a ser 1.200. Igual son pensiones muy bajas. Y ojo, esta hipoteca intergeneracional que mencionaban era cuando yo tenía varios hijos. La gente cada vez tiene menos hijos. Por lo tanto, mi AFP, que eran mis hijos, hoy día también está más flaquita y la gente envejece. En general, y también otro comentario, las AFPs no han sabido ganarse, no han sabido comunicar el tema, aunque creo que no es tanto culpa de ellas. ¿No? O sea, estuvo pensado, de cierta forma, asumiendo que el Perú también crecía, que íbamos a ganar más, que íbamos a estar así, que íbamos a estar así, que el país iba a formalizar. Al final del día es un sistema que ha funcionado muy bien para, diría, el 10 o 15% de la población. Y el 85% no lo ha visto, por lo tanto el 85% dice, esto está arreglado, lo que nos está diciendo usted es que el 10% que gana más y que en consecuencia aporta más, sí van a disponer de una pensión suficiente. Te hablo de sectores, de gente que primero es formal y segundo tiene buenos sueldos. Digamos, gente que ha trabajado en el sector minero, gente que ha trabajado en el sector financiero, en el sector de energía, gente que bendice las AFPs, que dice benditas sean las AFPs, que me he podido retirar con una cantidad importante de dinero. E incluso gente que... Esa cantidad que aporta uno en 30 años de trabajo, digamos, ¿cuánto crece por la rentabilidad promedio que han conseguido las AFPs? Si tú pones 100, hoy día tenías 300. 300, o sea... Tus aportes fueron 100, ya. Ganaste dos veces más. O sea, sí es rentable para los salarios elevados, al menos garantiza. No, y para los bajos también. Lo que pasa es que si me das un kilo de harina, no me pidas hacer 50 tortas tampoco, ¿no? Sí, vamos a ver qué nos dice el señor Víctor Hugo Montoya. Él tiene la experiencia de la ONP que ha presidido usted. ¿Durante cuánto tiempo fue usted jefe de la ONP? En 2 mandatos, cerca de poco más de 3 años. Poco más de 3 años. ¿Y qué consecuencias ha sacado sobre la viabilidad de la ONP? Habida cuenta de lo que estamos viendo, de lo que viene pasando con el sistema privado y no el público que usted dirigió. No, creo que primero voy a hablar un poquito de lo que pasó, que sí sorprende un poco el tema del apuro en la toma de decisiones, ¿no? Como bien mencionaban hace un momento, la reforma fue algo que se gestó con debate. Es cierto que la aprobación al final fue un poco rápida, pero hubo debate. Más allá de que el resultado fuera el más óptimo, no tanto, hubo debate y eso fue un acuerdo político porque sí participó buena parte de académicos que estuvieron presentes en el debate parlamentario, los mismos congresistas tuvieron comisiones, hubo una propuesta del Ejecutivo con una comisión que participaron otros actores. Entonces hubo algo que trabajaron. Este último debate que salió en el Congreso, la aprobación de esta última ley, fue un debate en la mañana en la Comisión de Economía y en la tarde la aprobó el Pleno, o sea, debate cero. Y es un tema que involucraba a actores sociales, actores políticos, actores económicos, que no ha habido en esta oportunidad, ni ha existido algo que es importante, un consenso social. Es una reforma que, las reformas pensionarias son de acá a 40 años que se ha resultado. O sea, hacerlo en una mañana para resolverlo en la tarde es algo... No es lo más conveniente para el país ni para el futuro de nuestro país. Bueno, vamos a quedarnos con esa afirmación inicial. Después retomamos, después de la pausa, nuestra conversación con usted para que nos diga en qué situación se halla la ONP ahora y si es viable o no, tal y como está diseñada actualmente. Y escucharemos después desde Nueva York al señor Reuche
de Moody para que nos diga su percepción desde el extranjero y la de los agentes calificadores de las finanzas en el mundo. Primero vamos a hacer una pausa. Son las 9:24 en el Perú y en Nueva York hallamos a nuestro compatriota Jaime Reuche, quien es el vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de la agencia Moody's. Es un economista que sigue de cerca lo que pasa en el Perú y en otros países de América Latina, por lo que la opinión que nos dé puede ser interesante también desde el punto de vista comparativo. Muy buenos días, señor Reuche. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, como sabrá quizá usted, el día de hoy se ha publicado en el peruano la promulgación de la ley votada en el Congreso con 116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. Con la misma rapidez ha procedido el Ejecutivo para promulgar esta ley. ¿Qué impactos cree usted que va a tener en la percepción que se tenga sobre la economía peruana desde el extranjero, los actores financieros interesados en nuestro país? En el corto plazo tiene dos implicaciones. La primera es que esto ha sido una medida bastante sorpresiva, ya que se tenía un acuerdo sobre la reforma de pensiones y parece que el gobierno decidió dar marcha atrás en la reforma y ahora tenemos este retiro. Más allá de eso, también impacta el nivel de ahorros para las pensiones, para la vejez del país, que tiene repercusiones en el largo plazo y también en el corto plazo porque le resta recursos al mercado de capitales, ahorros nacionales, que eso ayudan a financiar la deuda del gobierno. El gobierno, como casi todos los gobiernos mundiales, tiene un déficit, gasta más de lo que recauda y ese déficit se financia con deuda, que esa deuda es la que compran los fondos de pensiones y se compra y se financia con los ahorros de los peruanos. Nos está diciendo entonces que además del aspecto personal, quiere decir que hayan peruanos cada vez más que no puedan valerse con los recursos que recibirán por la pensión, hay un impacto sobre la economía peruana por el mercado de capitales en reducción, que significa este retiro, pero además dice usted un impacto sobre los bonos de la deuda soberana peruana. Y lo hemos visto que el rendimiento promedio, en otras palabras, el costo de financiamiento del gobierno en moneda nacional, cuando emite bonos para financiarse en el mercado local, ha subido de 5.7 a 5.9% en promedio, lo cual ya nos indica que muy rápidamente hay un incremento en el gasto que tiene que hacer el gobierno para financiarse, el costo de deuda, los intereses que paga, que le quita recursos para, en vez de estar pagando deuda, uno podría estar utilizando esos recursos para seguridad, educación, infraestructura, todas las otras grandes necesidades que tiene el país. De acuerdo. Ahora, usted notará desde la situación privilegiada que tiene en Nueva York, digo, por lo internacional que es esa ciudad y la importancia de la presencia del sector financiero ahí, que esto no ha sucedido en otros países de nuestra región latinoamericana que también tienen asociaciones privadas para las pensiones. ¿Qué podría explicar que el Perú haya tenido esta tendencia que se ha materializado por octava vez esta mañana y no países como México, Colombia o Chile, el fundador de este sistema por lo demás del año 82, 81, que no han recurrido a este retiro de fondos después del COVID, por lo menos? Así es, Fernando. En Chile, que fue el fundador de este sistema de pensiones privado y que Chile, como una de las economías más desarrolladas de Latinoamérica, tiene tasas de interés más bajas en todo sentido porque tiene un mercado de capitales más profundo, se dieron 3 retiros que fueron para darle un poco de aire a la economía local por emergencia para hacer frente a la pandemia, pero se terminaron de hacer los retiros y ya no hicieron más de 3. En Perú van 8 retiros, en los cuales los primeros ayudaron y le dieron aire a los trabajadores de menores ingresos, pero ellos ya se han quedado sin fondos y lo que están haciendo con estos retiros ya últimos, desde el 6º, 7º, 8º, en realidad solo los que están accediendo a esos ahorros son los trabajadores de mayores ingresos
que no van a consumir eso, y no es que van a darle un impulso a la economía local, sino que van a llevarse esos ahorros posiblemente afuera o a invertir en otros lados, que no ayuda mucho a impulsar la economía en el corto plazo. Entonces es una medida que creo que tiene muchos tintes políticos, donde tal vez tanto el Congreso como el Ejecutivo ha leído que la noticia puede dar un impulso en la popularidad o en los niveles de aprobación, pero en realidad no lo va a hacer. Entonces es una lectura bien extraña que tienen estos políticos en adoptar estas medidas populistas. Bueno, muchísimas gracias, señor Jaime Reuche. Veo que coincide usted con algunos de nuestros amigos presentes aquí en la cabina de interpretar más esto desde el punto de vista de los intereses políticos que de la racionalidad económica y financiera. Muchas gracias y que tenga usted un buen día sábado en Nueva York, que esperemos que esté gozando de un verano que está terminando. Creo que termine el verano en estos días, que no los lleve demasiado frío. Muchas gracias y muy buenos días. Entre tanto, vamos a retomar nuestra escucha de lo que nos venía diciendo el ex jefe de la ONP, Víctor Hugo Montoya. Señor Montoya, no se debía explicar a usted si la ONP, tal y como es concebida, en donde no hay retiros posibles, y eso es obligatorio, es viable y garantizará pensiones, esperemos cada vez mejores, a los que hayan cotizado 30, 40 años en ella. Sí, bueno, no hay retiros por el momento, ¿no? Porque hay proyectos de ley que también quieren retiros y llamativamente el Congreso, pese a que hay una sentencia de inconstitucionalidad que prohíbe los retiros en el sistema nacional, siguen promoviéndola, ¿no? O sea que y ahí todavía el riesgo es latente porque ya no sabemos por dónde va a ir el camino exactamente de los retiros en el sistema nacional. Tal como está concebido el Sistema Nacional de Pensiones, es un sistema que lógicamente otorga pensión mínima, otorga pensiones proporcionales, tienen ciertos beneficios. ¿Mínima cuál es? 600 soles actualmente. Que es la misma que se había fijado para las AFP. Efectivamente. ¿No? Y además tiene pensiones proporcionales, ¿no? Aquellos que no logran aportar los 240 unidades de aporte, eso se llama meses de aporte, o si quieres en términos más sencillos, 20 años de aporte. Aquellos que tienen 10 años de aporte o 120 unidades logran tener una pensión ahorita de 300 soles y aquellos que tienen 15 logran tener una pensión de 400. Esos montos han sido aumentados en el tiempo. Hasta hace muy poco eran 500, 250, 350 y a partir de este año justamente con la ley de reforma se modificaron los montos, ¿no? Entonces sí hay una posibilidad de que en algún momento sigan creciendo porque hay un compromiso de que las pensiones sigan siendo las mejores para los peruanos, ¿no? ¿Cuántos aportantes hay en la ONP? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué diferencia a los aportantes de la ONP de los que optan por AFPs? Normalmente las personas que están en el Sistema Nacional de Pensiones tienen recursos más bajos que los que tiene en promedio el aportante del sistema privado de pensiones. Actualmente hay registrados cerca de 4.7 millones de afiliados, o sea, que tienen la posibilidad de aportar. Y un promedio menos que en las AFP. Menos que AFP, sí, menos afiliados. Menos en el Estado que en las AFP, pese a todo lo que se reprocha. Efectivamente, sí, hay más personas afiliadas al sistema de pensiones y además hay aproximadamente 1.5, 1.6 o ha cambiado en el tiempo, de las personas que mensualmente aportan. Eso hay, pero ponle un alrededor de 1.5 millones mensualmente. Y las otras aportan cuando pueden. Los otros aportan cuando puede. Sí, el aporte normalmente, más del 98% son personas que tienen sueldo fijo, o sea, que están en planilla, y el resto, el poquito que queda, son aquellos que son independientes, que le llaman aportantes facultativos, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa, después conversaremos con los dos economistas presentes. El señor Montoya es abogado, a los que yo quiero preguntar si estas medidas pueden poner en duda la sostenibilidad de las AFPs, si son solo perniciosas o si más aún pueden ser letales, como algunos economistas han dicho, y al mismo tiempo quisiera saber qué podrían hacer para evitar ir a un colapso, es decir, qué es lo que han hecho mal hasta ahora para no haber despertado la confianza necesaria en los aportantes. Nos lo van a contestar tanto Alejandro Indacochea como el señor Enrique Castellanos después de una breve pausa.
Hemos escuchado desde Nueva York al señor Jaime Reusch, que nos ha advertido sobre las consecuencias a mediano y largo plazo que tiene para el mercado de capitales en el Perú y para el costo de la deuda que el Estado contraiga para justamente compensar su déficit. Y acá en la cabina hemos escuchado al señor abogado Víctor Hugo Montoya, quien ha sido jefe de la ONP hasta en 2 oportunidades, que nos ha hablado de las fragilidades también del sistema del ahorro público para pensiones. Corresponde ahora que escuchemos a los 2 economistas que tienen experiencia con las AFPs que nos digan qué es lo que ellas han hecho mal, porque hasta el momento hemos puesto el acento en lo que ha hecho mal algunos políticos, sobre todo congresistas, pero algo debe haber sido hecho mal también por parte de los gerentes y los dueños de las AFPs para que terminen por despertar una hostilidad en la opinión pública, que es lo que explica el voto populista de los congresistas. Se han votado así ellos, y si la presidenta ha cambiado de opinión, forzando al ministro de Economía a que lo haga, es que han sentido que hay un malestar en la sociedad respecto a las AFPs. ¿Por qué algo que comenzó como una promesa de modernización viene, no digo terminando, esperando que no esté terminando, pero atravesando una serie de crisis? Y en ese sentido, lo que hemos escuchado en los últimos días son algunas críticas que se repiten. Uno, que no ha habido suficiente competencia. Hay solo 4 AFPs, pese a que comenzaron un número superior, y no se han creado nuevas ni se ha abierto el campo para otras inversiones posteriores. En segundo lugar, que han cobrado comisiones y que han estado ganando ellas, aun cuando los aportantes no ganaban. Y la otra crítica que yo he escuchado es que no se garantizó a tiempo una pensión mínima que resultara ser alentadora para los aportantes de bajos niveles. ¿Qué nos dice sobre estos reproches u otros el señor Indacochea? Mira, 2 comentarios a las referencias anteriores. Una es este cambio, este giro dramático, donde la presidenta cambia de un día para otro y el Congreso en horas lo que había trabajado en años, incluso sacan inmediatamente la reglamentación, ojalá tuvieran ese apuro para el resto de leyes, agrega un mensaje de desconfianza a los inversionistas del exterior. Yo he conversado con gente de Nueva York justo haciendo referencia al viaje de Jaime Reusch. Ellos dicen, ¿qué confianza va a ofrecer un país donde te cambian las reglas de juego así de un momento para otro? ¿Qué credibilidad? ¿Qué viene por medio? Ahora, el efecto va a ser porque van a quedar montos reducidos, tienen que sacar ese dinero, tienen que liquidar las inversiones para poder pagar lo que existe y evidentemente hay un efecto sobre el mercado de valores. El otro aspecto con las pensiones públicas es, todavía existe cédula viva, Fernando. En algunos los congresistas no lo sienten, ¿eh? Congresistas con cédula viva y otros miembros, ¿no? Fuerzas Armadas y policiales. Ajá, entonces, cédula viva en un país de contrastes. Claro, están totalmente al margen de la realidad los congresistas. Y recordemos que somos un país en el cual los privilegiados que tienen empleo y que pueden pagar en el sistema de pensiones son 7 millones. Hay más de 10 millones que no tienen nada. Ese aporte de los independientes no lo han sabido plantear, no ha habido una estrategia. La idea es que le diga, mira, tú, ambulante, pon 10 soles. El Estado te pone 5 soles más, te regala 5 soles para que pienses en el futuro, para que no te quedes sin nada a futuro. Ese mensaje fue el que faltó en el país. No han sabido... No lo hizo, nunca quiso poner 5 soles, de manera tal que mes a mes ellos cada uno pudiera ir viendo cuánto está creciendo su ahorro, ¿no? Exacto, ¿no? Y a última hora, después de 25 años, plantean y se retractan, ¿no? ¿Qué credibilidad, qué confianza nos puede dar un Congreso de este tipo? Yo soy un convencido que lo mejor que podrían hacer es no hacer nada hasta agosto del próximo año. Ahora, ¿no? respecto de lo que hubieran podido hacer y lo que todavía podrían, esperemos, las propias AFPs, ¿qué cosa contesta usted a la tesis de quienes afirman que no ha habido una debida competencia, que las comisiones eran muy altas y que no se garantizaba una pensión mínima? Estoy de acuerdo. Con las 3 críticas. Estoy de acuerdo evidentemente con las comisiones que se cobraban. Las comisiones, si se cobran en función de la rentabilidad, bienvenidas. Pero si había pérdidas, el usuario se ha sentido afectado. Tenía que haber una pensión mínima de mantenimiento. Y eso no se dio. No se llevó a cabo un programa de cultura previsional.
No escucharon, no llegaron ellos a la opinión pública, simplemente sacaban comunicados, cartas en las cuales decretos supremos y el usuario se sentía afectado, se sentía al margen. No explicaron al país, no supieron llegar. Y permanentemente cerrados para hacerlo. Y prueba de ello es el Congreso. Se ha demorado en este proyecto de ley que era maravilloso para ellos. Yo no entiendo cómo pueden en forma unánime, habiendo un proyecto de más de 3 años. Antes dijo que yo no entendía, no cuando piensa como economista, no cuando piensa como ciudadano y ve la política como factor. Señor Castellano, su opinión, por favor, sobre qué ha llevado a que haya este malestar contra los FPs en la sociedad. Mira, hoy por hoy el sistema perdió total legitimidad, creo. O sea, la gente en general odia las AFPs, odia las pensiones, ya no quiere saber nada del tema. Y creo que es producto de que en este país la institucionalidad, la credibilidad de nuestros gobernantes, etcétera, se ha deteriorado mucho y eso es otro tema. Concretamente, en tema de las AFPs, si tú me preguntas qué hicieron mal, porque al final yo no creo que ellas sean el gran problema. Estamos echándole la culpa de cosas que no necesariamente tienen la culpa. Algunas cosas sí. Lo principal yo diría es que, y yo lo he dicho desde hace años, he escrito sobre el tema, se debió abrir la competencia hace muchos años. Es decir, dejar que los bancos hagan una suerte de depósito CTS, depósito pensionario, tu cuenta de ahorro intangible. Si quieres, ahorras con una cuenta de ahorro en el banco. Si quieres, haces FP. Si quieres, haces ONP. Las compañías de seguro también podían ofrecer productos pensionarios. Desafortunadamente, no le pidas al gerente general de una FP que diga que se abra la competencia porque va en contra de su mandato. No puedes, es de parte. Teníamos que habernos movido antes y abrir la cancha para quitarles el San Benito, que las AFPs son un oligopolio que ganan mucha plata, etcétera, etcétera. El segundo tema es que también la inestabilidad política que le han generado al sistema ha hecho que no entren más competidores a las AFPs, ¿no? O sea, el sector privado no va a entrar a invertir en un sistema, poner una quinta o sexta AFP, que lo están tratando de hacer, cuando no sabes si la ley te la cambian en 6 meses. Por supuesto. Esa es la segunda. Y la tercera, y aquí sí discrepo, yo no creo que es un tema de comisiones. Si mañana el gobierno subsidiase, financiase las AFPs, digamos, y las AFPs cobrasen 0, igual tendríamos pensiones muy bajitas. Las pensiones subirían quizás un poquito más, un poquito. Y como le decía, si me permites un ejemplo, tú no vas a tu médico y le dices, opéreme el corazón. Si me opera bien, le pago 20.000 soles. Si salgo más o menos 10.000, pero si no me salgo bien, salgo mal, no le voy a pagar, señor doctor. Hay casos que hasta uno muere e igual... Bueno, igual hay que pagar. Bueno, igual hay un servicio que te dan. Una pausa sin pensar mucho en la muerte, después de la cual yo quisiera que nos digan qué es lo que cabe hacer ahora. ¿Qué iniciativa razonable y positiva podemos tener? Porque está claro que con la longevidad que aumenta y con el número de jubilados que crece, necesitamos tener un sistema privado y público. Y hay países que han hallado soluciones. No sabemos si funcionarán duraderamente. Eso se llaman Chile, Colombia y México, respectivamente, y nos dirán qué podemos inspirarnos de lo que vemos en esos países y qué podemos proponer a nuestro país para que nuestros ancianos no tengan que vivir la etapa final de su vida con amargura y con decepción ante el funcionamiento de nuestro Estado y nuestra sociedad. Vamos a dar la pausa y retomamos nuestra conversación a propósito de las pensiones en el Perú. Son las 9:54, nos quedan pocos minutos para abordar este tema, el sistema de pensiones en el Perú, y lo que quisiera escuchar de nuestros invitados es qué propuestas hay para salvar el sistema. Yo no digo una modalidad u otra, sino el sistema, es decir, que exista un mecanismo por el cual nuestros ancianos no sean abandonados cuando menos capacidad tienen para moverse y para producir recursos. Su opinión y sus propuestas, señor Indacochea. Mira, yo creo que lo mejor es dejar las cosas como están, en un periodo electoral. Ya han perdido credibilidad. O sea, por gusto van a comisiones técnicas, llamarlas, volver, porque no tienen autoridad moral para hacer una reforma en el país y la gente no lo va a creer. ¿Ya? Tratar de menguar los efectos que están haciendo. Pongamos, el Congreso acaba de aprobar una ley populista, 162.000 docentes, profesores, van a ganar 3.200 soles de por medio, forado fiscal.
Y se viene toda una avalancha en periodo electoral. Lamentablemente el periodo como está planteado, pues no ofrece ninguna garantía para hacer una verdadera reforma. Y sería interesante ver la opinión de los candidatos. Con la cantidad de candidatos no escucho ninguna opinión, ninguna propuesta del país. Pero esas son las propuestas que necesita el país. Ahora, ubíquese, por favor, en julio del año 26. Ajá. Lo nombra ministro de Economía a usted. ¿Qué propone usted para crear un sistema de pensiones viable, razonable y justo en nuestro país? Mire, evidentemente voltear hacia un auténtico sistema de reforma, primero explicar con la verdad, no venderle ilusiones a la gente. Hoy día la gente no vive 60 años, 65. La gente vive más de 80 años, nos vamos camino a 80 años. No hay fórmula mágica para que te dé un ingreso maravilloso, lo que te hemos vendido. Y esto sucede en el mundo con el sistema de pensiones. Más aún el trabajo, el empleo. Ya no hay empleo de 20 años. ¿Qué empleo hay de 15, de 20 años? Los empleos son transitorios. Entonces tenemos que crear un sistema con competencia para los formales, instaurado, con reglas de juego bien claras y hacer participar a más de 10 millones del país que no tienen nada. Que son los no hay ningún sistema jubilatorio. Que no declaran nada y que no ahorran nada. Que ya a ellos salvo las casas que autoconstruyen. Pero, y hacerles ver, queremos ver tu beneficio, porque no es justo que hipoteques a tu familia, que hipoteques a tus hijos, a tus nietos, les quites educación, les quites calidad de vida. Y por eso es lo que estamos creando un sistema diferente, ¿no? Eso es lo que vería yo, pero bien para otro gobierno. Y me gustaría, reitero, escuchar la propuesta de los candidatos al respecto. Me parece que va a tener que esperar un poco para ver. Señor Castellano, su opinión, solo que sería razonable. A ver, lo que, el año 26. Lo que yo trataría de rescatar es algo que está resquebrajado, el concepto de que tenemos que ahorrar. Tiene que haber una suerte de ahorro forzoso. Como veo que la gente realmente le ha quitado el voto a las AFP, no las puede ver, básicamente, yo les pediría, iría donde la SBS y le diría, créate un producto, un depósito pensionario. Igualito que es un depósito de las ETS, no les costaría nada a los bancos ponerle el sistema de un día a otro, no sé de un día a otro, pero de una semana a otra, que así como hay un depósito CTS, que uno pone una parte de su sueldo todos los meses, pongo un depósito pensionario, tener una cuenta de ahorro intangible, ¿no?, para que la gente vaya ahorrando. Entonces, ya con eso tengo por lo menos tres alternativas. O tengo la ONP, los que quieren quedarse en la AFP se quedan en la AFP, o los otros optan por este depósito pensionario que sigue una cuenta intangible. Lo que quiero salvar es el ahorro. Intangible quiere decir que no lo puede tocar uno porque está destinado exclusivamente a la pensión. Así es. Entonces, eso lo haría, y eso es relativamente fácil de implementar. Antes lo he propuesto, no es una idea que se me ocurrió ahorita. Las compañías de seguro podrían sacar un producto así y entonces la gente tendría 1, 2, 3, 4 cosas, porque la gente necesita ahorrar. La gente puede ser muy sofisticada o menos sofisticada, pero ahorra vía autoconstrucción, agranda su casa, hace una tiendita, etcétera, etcétera. Compra un auto, pone un negocio. Démosle alternativas, no destruyamos. Las FPs, como digo, han funcionado bien, quizás para un 10, 15% de la población, y esas personas van a querer seguir quedándose en la FP. Y la otra parte, dennos estos depósitos intangibles y vamos caminando. Lo que no podemos hacer es la ley de la selva. Yo no pongo nada porque todos se llevan mi dinero, yo no creo en nada, deme mi plata. Porque eso es destejer el contrato social, ¿no? Señor Montoya tiene las palabras finales. Usted, en vista que ha tenido responsabilidades en el Estado para gestionar bien y asegurar la pensión de quienes han creído en el Estado y aportado a la ONP. No, yo creo que es muy importante lo que vienen mencionando, que la gente entienda que es una pensión, por eso creo que no se entiende. Y claro, eso es parte de una educación financiera que es muy, muy relevante para el país. Lamentablemente también en el Congreso había un retroceso en materia educativa, creando universidades públicas que quizás no pueden dar el conocimiento y el expertise que requerimos todos en materia de inversiones, saber para qué sirve tu futuro, cómo vas a conseguir esa pensión que te cubra ante una contingencia. No solo es vejez, puede ser una invalidez, puede que fallezcas y tengas desampares de tu familia. Entonces tenemos que construir eso. Yo creo que la norma que se dio, la ley original del año pasado,
tiene algunas cosas rescatables que sí tienen que decirse, como por ejemplo, ya abría el mercado para otros competidores distintos a CFPs. Eso es bueno. Lograba la pensión mínima para el sistema privado de pensiones que lo tiene el sistema público. Permitía aportes facultativos para los independientes y para las personas que están en informalidad. Hay cosas... Permitía, no, obligaba. Efectivamente, obligaba. No, ha sido retirado. No. Lo del independiente era obligatorio, pero crea un modelo que es parecido al que tiene la ONP, que se abría para el sistema privado, que es el aporte facultativo, que es para el informal e independiente, que sí puede ir construyendo su pensión. Entonces, hay elementos que debemos rescatar y tenemos que seguir profundizando el debate para que justamente las autoridades puedan tomar las mejores decisiones pensando en los peruanos. Pero como nos ha dicho el señor Indacochea, es mejor que este debate tenga lugar después del 28 de julio del próximo año, porque de aquí hasta entonces lo que vamos a tener es promesas, campañas y demagogia. Muchas gracias por su presencia, por el tono optimista con el que terminamos pese a todo, porque necesitamos hacer algo por nuestros ancianos de todas maneras. Gracias por su sintonía. Que pasen un buen fin de semana. Pueden quedarse naturalmente con RPP.